Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. Aquí estamos, familia, buenas tardes. Ser Deportivos, Región de Murcia, en este miércoles donde tenemos que hablar de un montón de cosas, de un montón de temas, porque la actualidad deportiva no para. Y vamos a hablar del Real Murcia porque hay una, insisto, locura por el partido de Copa del Rey del jueves que viene, el día 18 contra el Real Betis. A esta hora vendidas casi 12.000 entradas en las primeras horas que se han puesto a la venta. Vamos a hablar, nos vamos a marchar a Radio Cartagena para ver cómo está el equipo albinegro, el conjunto del Fútbol Club Cartagena, que vuelve a entrenar y que prepara ya no solo el partido del domingo, sino que además tiene novedades, rescoldos que les deja el derbi y buena caja, buena taquilla. Vamos a hablar con un protagonista, si nos coge el teléfono, esperemos que sí, o la videollamada, mejor dicho, que es lo que contactamos ahora para hablar de ese Lorca Deportiva Águilas que se juega el fin de semana en un momento álgido, culmen y clave para el baloncesto de la región de Murcia. Rubén González, compañero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, porque UCAM Murcia tiene partido en el Palacio a las 8:30 de la tarde. Comienza este top 16 de la FIBA Eurocup para los universitarios con un viejo conocido como es Falco, del que luego hablaremos y analizaremos y cuáles son sus puntos fuertes. Bueno, igual que también vamos a hablar de la Copa del Rey de Fútbol Sala con las victorias del Pozo Murcia y de Jimmy Cartagena en un miércoles muy especial, donde hemos conocido los resultados de la tercera ola del Estudio General de Medios y Radio Murcia, en la capital del Segura, es líder a nivel deportivo. Líder en la franja horaria de mediodía porque la marca Ser Deportivos triplica su principal competidor en la ciudad y amplía la distancia respecto a otras radios con programación deportiva hasta ahora. Así que gracias. Gracias por hacer posible este programa, gracias por poner la radio y gracias por estar y disfrutar en la antena de la SER. Además, ya saben que estamos emitiendo en Radio Murcia y emitiendo para toda la frecuencia modulada de la SER en la región de Murcia, en las ondas medias, y nos pueden escuchar también en la app de la SER, en las plataformas como Apple Podcast, iVoox y Spotify, y en el canal de YouTube Cadena SER Región de Murcia, donde vamos hasta las 4 de la tarde, donde está saludando Rubén González. Así que sintonía, que vamos al lío ya. El Real Murcia descansa hoy miércoles, donde tiene un montón de temas y un montón de planes, digamos, de futuro. Liberados los jugadores de Adrián Colunga en esta jornada donde ya hay cansancio por la acumulación de partidos en las próximas semanas. Insisto, cansancio por la acumulación de miércoles domingo que está teniendo en una plantilla corta y con tantas bajas. Se está notando el esfuerzo físico. Se notó en la segunda parte del Cartago Nova, aunque el equipo resistió, y ahora por delante apenas 2 sesiones para preparar un importante partido contra otro rival directo, el Sabadell, también equipo de playoff, que el sábado por la noche, insisto, visita el Enrique Roca. Un Enrique Roca presidido, comandado por un Real Murcia que efectivamente solo tiene que pensar en ese partido, el del Sabadell, pero que a su alrededor pues hay una locura, porque la fiebre de la Copa del Rey se ha desatado en Murcia. Pasadas las 2 horas, Radio Murcia ha podido saber que el conjunto grana ha vendido casi 12.000 entradas para el duelo contra el Real Betis Balompié, contra el equipo de primera división, que es sexto clasificado en estas primeras horas desde que se abrió la venta esta mañana, y la respuesta de la afición ha sido, o está siendo, espectacular. Colas interminables en las taquillas del estadio y un ritmo frenético en la compra online. El partido, que se va a disputar el jueves 18, es decir, el jueves que viene a las 9 de la noche, promete un ambiente histórico. Insisto, esta mañana salieron los precios, que son los siguientes: fondos 15 euros, lateral 18 euros, tribuna 20 euros, infantil 9 euros para abonados. Para el público general que no se ha abonado, los precios son de fondos 22 euros, lateral 25 euros, tribuna 30 euros y niños 15 euros. La ilusión por medirse a un primera, al sexto de primera división concretamente, se palpa en cada rincón de la ciudad, y todo apunta a que el Enrique Roca va a presentar un lleno absoluto, tal y como estamos viendo. Y recuerdo, hasta el domingo 2 de la tarde los asientos de los abonados están reservados y a partir de esa hora van a ser liberados para que el público general pueda ocuparlos. Pero antes de esa cita, el Club Grana tiene que estar pensando en la tela, tiene que estar pensando en la liga, tiene que estar pensando en lo deportivo, porque va a ser una fiesta, pero es francamente difícil, aunque tenga posibilidades, que las tiene, porque está de miércoles domingo, está con bajas pensando en la Copa de África y tiene un montón de temas, el Real Betis Balompié, pero por su parte, insistimos, el conjunto grana tiene que pensar
en el Tourmalet que tiene y que ha empezado con buen pie con la victoria el lunes en el derbi contra el Cartagena, pero que tiene que continuar en esa dinámica, con la racha contra el Sabadell, sábado por la noche, y al margen de lo que pase el jueves en Copa contra el Real Betis Balompié, después está el Europa. Están 3 partidos seguidos, complicados, respectivamente, contra el cuarto, antes de que jugara el Real Murcia, es decir, o mejor dicho, 3 partidos contra 3 rivales de playoffs. 3 partidos directos para medir de verdad el potencial de este conjunto grana, que ya ganó el lunes en el primer match ball, que demostró nivel, que demostró superioridad, que demostró grandeza, que demostró fortaleza, sobre todo defensiva, y que sabe sufrir. Y así tiene que plantarle cara al Sabadell, conseguir 3 puntos que serían importantes, y pase lo que pase en la Copa, disfrutar, rotar, descansar piernas, porque al sábado siguiente espera el duelo contra el Europa. Insisto, un partidazo, un momento clave y un momento además donde hay que poner encima de la mesa que las bajas se están notando en el Real Murcia. Que no tiene extremos, que no tiene desborde, aunque sí, es verdad que Álvaro Bustos hizo un partidazo el otro día, pero no es precisamente el desborde su fuerza, sino su trabajo, su llegada, su buen centro, su buena toma de decisiones. Por otro lado, hace falta Ceca, insisto, aunque ya Jasso lo vimos peloteando, todavía no está al 100%, lo vimos en la convocatoria, en el descanso, insisto, peloteando junto a sus compañeros, una gran señal. Jorge García, que ya sabemos que está plenamente preparado, que ya lo demostró como en Antequera, que jugó y que estuvo muy bien, y en la semana siguiente que dio la asistencia contra el Alcorcón, el pase a Juan Carlos Real, pero que evidentemente las lesiones se están notando. Y además, insistimos, allá por finales del mes de noviembre les contamos que era un secreto a voces la baja de Cadorini, que se iba a marchar a su país, a Brasil. Y en los últimos días, él y su pareja en redes sociales han anunciado su despedida, que se vuelven a su continente natal. Por tanto, junto a la baja de Sabeljic, que se pierde toda la temporada, son 2 fichas libres. 2 piezas que el Real Murcia debe rellenar, debe ocupar en este caso, y que lo puede hacer además teniendo en cuenta que tiene, vaya por delante, que hacerle ficha de primer equipo. Ya lo contamos aquí, que era una de las cosas que Colunga puso encima de la mesa. Ficha de primer equipo a Sekou, ficha de primer equipo a Palmer. ¿Para qué? Para poder rotar y para poder jugar con jugadores de la cantera, y que estos, los 2 que están siendo muy importantes, te computen como ficha del primer equipo y no como ficha de filial. Que parece una tontería, pero hasta entonces el Murcia no estaba gozando de esa posibilidad, porque evidentemente uno lleva el 30 y otro el 31. Y ahí está el mercado de fichajes, y así están las posibilidades. Y ayer lo comentábamos con Pepe Pallarés, al que le mando desde aquí un abrazo porque es fiel oyente cuando no está en la tertulia, que nos encanta tenerle aquí, por cierto. Y nos escribía mucha gente en directo, también en los comentarios, de la importancia en este cambio, en este último mes y medio. El cambio radical que ha dado el equipo te hace que ya no tengas que fichar 7, 6 futbolistas como tenían previstos en el Real Murcia, sino que viendo el paso adelante de ciertos futbolistas, la recuperación de Antonio David, la recuperación, el salto de Isi Gómez, viendo que Jasso se está recuperando, pero sobre todo que Jorge García da un paso adelante, que Héctor Pérez da 10 pasos adelante y el Murcia le quiere renovar, ya lo contamos, que se están preparando muchas situaciones, que se busca un extremo, que además estamos viendo una buena versión de Álvaro Bustos, que también estaba con molestias, y aunque se espere a Mollita, que sigue siendo baja, ya está Piñeiro otra vez en forma, que hizo un partidazo en la Copa contra el Betis, contra el Cádiz. Es decir, ya no hay tanta urgencia, y aunque sí, hay que fichar 2, 3 piezas que sean diferenciales y que te den un salto cualitativo, sobre todo con un extremo, con mucho desborde, con un extremo diferencial en la categoría. Ahora mismo este Real Murcia respira aliviado porque ya no tiene tanta urgencia la tabla. Y al final, y nos guste o no, en esto del fútbol, para los que mandan, para los que toman decisiones,
es todo cosa de resultados. Y a las 3 de la tarde, 29 minutos, y con el permiso de González, vamos a darnos un vistazo, una vuelta hacia Radio Cartagena, hacia Cartagena. Alejandro Moya, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Victorio. Rescoldos que nos deja el derbi, que todavía queda, pero evidentemente hay que lamentar daños y en este caso también sentido positivo en cuanto a la taquilla, ¿no? Creo que habéis comentado cosas en Radio Cartagena en las últimas horas. Sí, lo positivo, bueno, pues la taquilla no solo del derbi, sino también del partido contra el Valencia. En total, entre Correcto. los dos choques, el Cartagena habría ingresado una cantidad cercana a los 350.000 euros, entre 90 a 100.000 más o menos el partido ante el Valencia en Copa del Rey, y luego unos 250.000 en el partido en el derbi, que colgó, como ya sabemos todos, ese no hay billetes. Así que en ese aspecto, pues bueno, un poquito de oxígeno para las maltrechas arcas albinegras, y todavía explicaciones que quedan pendientes por parte de la nueva gestión del club, la nueva propiedad de momento, y lo que sabemos es que todavía en el CSD no consta ni siquiera el cambio en la titularidad de las acciones, ni siquiera tampoco la voluntad, el permiso, la solicitud de permiso para que se cambie, como es obligatorio cuando hay cambios en la propiedad de más del 25% de una sociedad anónima deportiva. Bueno, es una dinámica, evidentemente, una última hora en el Fútbol Club Cartagena. En un Cartagena, lo comentamos el lunes, que en lo deportivo está tocado, ¿no? Por, en general, el cómputo global de los últimos resultados en este último mes y medio. Hombre, yo creo que sí que sale tocado el Cartagena, que ha vuelto ya a los entrenamientos, preparando el choque del domingo frente al Nastic, en una salida muy, muy complicada. De hecho, lo que le queda hasta final de la primera vuelta es difícil al FC, ese choque con el Nastic, luego Juventud Torremolinos en casa, quizá el más asequible, pero luego tiene otros dos partidos muy difíciles en Alcorcón y recibiendo al Ibiza. O sea, que le queda ahora mismo también, para terminar la primera vuelta, una subida, una cuesta complicada al FC. Como tú dices, sale yo creo que bastante tocado del derbi a nivel anímico. Ahora encima vienen curvas, digamos, a nivel de calendario. Así que, bueno, veremos a ver cómo consigue reponerse el FC, cómo consigue Javi Rey volver a levantar a los suyos, que no, ya creo que por los resultados de las últimas jornadas en general no son tan malos. Es verdad que después de caer ante el Murcia todo se nubla un poquito más, así que bueno, va a ser un partido clave, pero muy difícil el de este domingo frente al Nastic de Tarragona. Son, evidentemente, hablábamos del Real Murcia, enfrentamientos directos, como el que tiene el Murcia contra el Sabadell, segundo clasificado, empatado a puntos con el Europa, como el del Nastic de Tarragona y el Cartagena. Da la impresión de que, al margen del resultado y de evidentemente cómo queda uno y otro, el derbi el lunes le termina de no venir bien del todo a los dos equipos, ¿no? Por aquello de tener menos tiempo de descanso de cara a un fin de semana también muy exigente. Bueno, sí que es cierto que al final, bueno, pues se retrasa todo un poco, pero sigue teniendo tiempo el Cartagena. Juega domingo, sí, el claro. margen creo que es suficiente. Descansaron ayer los albinegros, ahora 4 sesiones. En ese aspecto creo que pueden tener pocas quejas en ese aspecto, claro. ¿no? Es verdad que al final el derbi se retrasó porque el Valencia tenía que jugar el jueves en Copa, entonces ya fue un poco efecto en cadena, ¿no? Esa bola de nieve. Pero fíjate, perdona, es que, claro, es el Murcia quien juega el sábado. Claro. Perjudica más al Murcia que al Cartagena. El Cartagena juega domingo. Claro, que hoy descansa y ya mañana tiene el -2 y el viernes el -1. Te quiero decir, es que no le da tiempo a preparar físicamente el equipo. Un equipo que, por otro lado, ya comentamos el lunes que la segunda parte físicamente terminó exhausto. Porque tiene muchas bajas, porque tiene una plantilla corta y porque viene de jugar miércoles, domingo y el miércoles que viene, otra vez en este sentido, le toca el Real Betis en Copa. Pero es que al final lo que coges por un lado lo tiras por el otro. Quiero decir, al final el Cartagena luego tuvo un día menos de preparación para el partido, porque al final jugó uno más tarde. Quiero decir que al final los partidos son los que son y se encajan de una manera u otra. O sea, que tienes o más margen por un lado, menos margen por el otro. Al final todo esto es así. Absolutamente. Bueno, pues estamos pendientes del equipo albinegro y estamos pendientes si hubiera alguna novedad con Alejandro Arribas y el nuevo desembarco del Cartagena. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo, adiós. 3 de la tarde, 36 minutos, Ser Deportivos. Este fin de semana, en el grupo cuarto de Segunda Federación, se juega otro derbi en Lorca. Un partidazo entre dos equipos con pique local. Y un grupo cuarto de Segunda Federación donde ahora mismo, a las 3 de la tarde, 36 minutos, hay en marcha un partido. Aquel aplazado por el temporal
que no se garantizaba la situación en el Estadio Nuevo Colombino, en el Recreativo de Huelva y Lucas Murcia, que se aplazó más o menos, González, un mes. Sí, estamos hablando más o menos de esa fecha aproximadamente. Ya lo contamos en Radio Murcia Cadena Ser. Efectivamente. Pues 10 de diciembre, tal día como hoy, el partido arrancó a las 3 de la tarde, va ganando Lucas Murcia contra el Recreativo de Huelva 0-1. Gol de Juanma Bravo en el minuto 13, insisto, 36 minutos de juego. Pero este fin de semana hay que estar pendientes de lo que pasa en Lorca, porque es un partidazo entre dos equipos con pique local y que están muy bien en lo deportivo. Y nuestro protagonista, concretamente, es el pichichi de este grupo cuarto de Segunda Federación y su equipo, el Águilas, líder. Cristian Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿cómo le va a este Águilas esta temporada? ¿Cómo resulta que vais líderes en este primer tramo? Estáis consiguiendo, ¿no?, el objetivo marcado a principio de temporada. Bueno, al final el objetivo marcado, siempre lo decimos, que lo primero es la salvación, porque si miras siempre más allá te vienen los chascos. Entonces, nada, el objetivo es ese, primero conseguir los 45, creo que son los 45 puntos, y luego ya pues mirar para arriba y ir líderes es buen ápice de que lo estamos haciendo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, tío, bien. La verdad que he pasado por una rachita donde he tenido unos problemillas, pero la verdad que ahora mismo estoy diría que casi al 100% y cogiendo otra vez la confianza y todo. Me decían efectivamente eso, ¿no? Que en las últimas semanas has tenido unos problemas físicos, con lo cual acentúan más de que aún así con problemas físicos has estado metiendo goles. Es decir, cuéntame, ¿cómo se vive como goleador ahora mismo? Bueno, a ver, no sé qué decirte en ese aspecto. Al final somos delanteros, vivimos de esto y sí que es cierto que hoy en día hay que hacer muchas más cosas que meter gol. Pero bueno, la verdad que bien. Si mío por encima te van entrando los goles, mejor. Claro, es un fin de semana, no sé si os lo han dicho desde el Águilas, desde la ciudad de Águilas, que es un derbi, que hace tiempo que no se jugaba, que no coincidía en la misma categoría. El Lorca Deportiva es un equipo recién ascendido, el Águilas lleva temporadas, bueno, tú lo sabes, que llegaste el año pasado, queriendo escalar. No sé cómo se vive Águilas en estos días previos al partido. No, sí, la verdad que se vive bastante, porque ya nada más acabar el partido contra la Unión, nosotros estábamos pensando en celebrar ese momento y la gente ya estaba, oye, ¿y contra el Lorca a ganar, no sé qué, contra el Lorca, y al final te lo dan a entender. Sí que es cierto que son dos equipos con historias, son dos equipos, joder, que se llevan relativamente bien, pero siempre esos piques es bueno. Entonces, bueno, vamos a ir allí e intentar llevarnos 3 puntos. ¿Dónde vives tú, Cristian? Permíteme si te lo pregunto. ¿Vives en Águilas? Sí, ahora vivo en Águilas, en el centro. Entonces, podrás palparlo, ¿no?, en la gente, si hablas con gente relacionada con el equipo, ¿no?, que hay ganas de que dos, entre comillas, rivales, deportivamente hablando, se vuelvan a ver las caras. Sí. La verdad que vas por la calle y muchas veces te encuentras a gente, oye, este fin de a ganar. Y ahora con lo del Lorca aún más. Con lo del Lorca la gente, pero como si aquí, para ellos es el Barça Madrid. Y nosotros, para que ellos se sumen a nuestra causa, tenemos que tomárnoslo como tal. Qué guay. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal con Adrián Hernández? Es un entrenador muy intenso, pero no cabe duda que es un genio y que mira cómo tiene el equipo. Sí, la verdad es lo que tú has dicho, es una persona que exige mucho, es muy intenso, pero a su vez su exigencia es por algo, porque sabe que tú también se la puedes dar. Entonces al final mucha parte de lo que estamos consiguiendo también es por él, porque al final él es el que nos dirige, nosotros cumplimos órdenes y las órdenes que estamos cumpliendo, mira dónde estamos. Entonces vamos a intentar porque al final el fútbol son rachas, mantener lo máximo posible la racha positiva y a ver hasta dónde podemos llegar. Es un club evidentemente muy ambicioso, aunque hablabas de la permanencia, de la salvación. Me estaba mi compañero Rubén González diciendo que es un discurso muy de Adrián Hernández, pero evidentemente la ambición del club es tal cual el ascenso, ¿no? Así os lo habrán transmitido. No sé si Alfonso García, no sé si en general en el club se os habla del objetivo de volver a la antesala del fútbol profesional. Perdona, No, dale. Al final tú cuando vienes aquí, tú ya intuyes
lo que el club quiere, ¿sabes? Es un club que tú mismo, sin haber hablado con nadie, sabes perfectamente que es un club que quiere ir para arriba. Entonces, objetivos a corto plazo tenemos, pero y a largo también. Lo que pasa es que al final, si no queremos llegar a cumplir el objetivo corto, nunca vamos a llegar al largo. Ya, totalmente. Sí, evidentemente vais partido a partido, ¿no? Que lo ha implantado el Cholo Simeone y estáis todos siguiendo la dinámica, pero en ese sentido está siendo un grupo cuarto de segunda federación muy igualado. Se juega el partido del UCAM Murcia con el Recreativo de Huelva, que también se puede poner si gana el equipo murciano en segunda posición. No sé cómo valoráis un poco la dinámica que está sufriendo el UCAM Murcia, no, el grupo de lo igualado que está, incluido el Lorca Deportiva. Al final es un grupo con muchísimo. Es asombroso porque nosotros, si te puedo recordar bien, hubo una jornada que íbamos segundos, que si ganábamos al salir en Puente Genil nos poníamos primeros, perdimos y nos pusimos octavos al perder. Sí. Y ganamos la siguiente semana y nos volvimos a poner segundos. Entonces, eso mismo ya te está diciendo en cuánto margen de puntos, en cuánto está el grupo. Es un grupo muy competido donde hay mucha gente con proyectos muy ambiciosos y al final te puede ganar cualquiera porque son todos muy buenos equipos. Y el Lorca Deportiva, háblame de él, ¿qué le habéis echado un vistazo? ¿Qué os dice Adrián Hernández del rival, del próximo domingo? ¿Os preocupa? Aunque ahora ha frenado su buena racha, tenía una buena racha, insisto, muy considerable. Sí, tenía una racha muy muy buena, pero al final pues es lo que hablábamos antes, que el fútbol es de rachas, el fútbol es de dinámicas, que no siempre te va a entrar la pelota, es imposible. Entonces, pues bueno, vimos hoy más o menos qué comportamientos tenían, qué deberíamos hacer y todo eso. Ahora plasmarlo lo que el míster quiera el domingo y intentar sacar lo mejor posible el resultado. ¿Qué es lo que más os preocupa del rival? ¿O qué es lo que más te gusta a ti, mejor dicho, del Lorca? El Lorca, pues es un rival que tiene las cosas muy claras, que saben a lo que juegan y saben lo que tienen que hacer. Entonces al final esa gente es mucho más meticulosa en muchos otros microconceptos, ¿sabes? De los cuales, pues al final es donde marcan la diferencia ellos. ¿Te atreves con un resultado para este fin de semana, para ese derbi particular? Te voy a tirar el 0-2. Lo tenéis bastante claro. Nosotros, ya te digo, vamos a ir a Lorca como vamos a ir a cualquier otro campo, como vamos a ir al Rubial, todos a ganar. Claro, pero es que la racha del Águilas es que no perdéis desde el 2 de noviembre, aquí lo tengo, lo estaba repasando contra el Puente Genil. Estáis en una dinámica muy positiva, lleváis 2 partidos seguidos sin encajar goles, el empate contra el Recre a 0 y la victoria contra la Unión Atlético, otro rival directo 2-0. Está en un muy buen momento de forma este Águilas Fútbol Club, ¿no? Sí, al final estamos bien, las cosas están saliendo bien, eso te da más confianza a seguir y es lo que quieres, que no se acabe esta racha, que no se acaben las buenas rachas y las malas que duren lo menos posible. Bueno, pues que tengáis mucha suerte, Cristian, jugador del Águila, suerte al Águila, suerte al Lorca Deportiva para el derbi que se juega el domingo de la comarca del Guadalentín, donde se enfrentan 2 equipos muy imponentes que se vuelven a ver las caras en ese derbi de rivalidad, evidentemente local. Cristian, goleador del grupo 2, del grupo cuarto de Segunda Federación, gracias por estar en Radio Murcia en la SER este mediodía. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Otro para ti. 3 de la tarde, 45 minutos. Estamos en el 44 de juego en ese partido en el Nuevo Colombino. Sigue el Recreativo de Huelva 0, UCAM Murcia 1 con este resultado. Si terminara así el UCAM Murcia ahora mismo sería segundo equipo, segundo clasificado del grupo. Publi. Y hablamos del Poli. 3 de la tarde, 48 minutos. Acaba de llegar al descanso el partido entre UCAM Murcia y el Recreativo de Huelva. Sigue 0-1 ganando el equipo murciano, el conjunto universitario que se pondría ahora mismo, insisto, segundo de ese grupo cuarto, segunda federación. Pero es que nosotros estamos pendientes también de la entidad universitaria, pero cambiamos de tercio y de categoría. Hablamos de baloncesto y hablamos de la segunda fase de la competición europea, lo quiero decir bien, Rubén, FIBA Europe
Cup que se Eso. juega esta noche, ¿no? Sí, en el Palacio de los ¿Me Deportes, apruebas? Por 8:30. Muy Sí, bien. sí, además con un notable Cuéntame. muy alto. UCAM Murcia contra Falco es un duelo que se viene repitiendo durante los últimos años. Un 12 de octubre de 2022 que fue en Champions con victoria de Falco 104-94, y hay que decir que de los 4 enfrentamientos este es el único que ganó Falco ante UCAM Murcia. También en 2022 en la Champions, UCAM 81, Falco 74. Si hablamos del 5 de marzo del 2025, Falco 90, UCAM Murcia 104, y en lo más reciente 12 de marzo de 2025, parece que lo tenemos casi como que el eco resonando muy reciente, vuelta de octavos de la Champions donde UCAM Murcia ganó 85-63 a Falco, un rival, como decimos, muy conocido aquí en Murcia por UCAM, que lleva una buena racha, sobre todo si hablamos de la Liga Endesa, prácticamente inmaculada, con la victoria imponente el pasado fin de semana ante Burgos, y que provocó además la destitución de su entrenador, Arestapor Fisac, dentro de la entidad burgalesa. Pero si hablamos del rival de esta tarde-noche, de UCAM Murcia, hay que hablar de nombres propios, sobre todo con dobles dígitos, con guarismos importantes y con jugadores que promedian, la mayoría de ellos, no menos de 10 puntos por partido. Por ejemplo, estamos hablando de Jovanovic al base, un jugador que tiene 10 puntos y que tiene momentos calientes dentro de los partidos. El pívot Jubril Velo, 10,3 puntos y casi 5 rebotes por partido, 4,5 para ser exactos. Además, los 11 puntos y el director de juego como también asistente, Benedikt Baradi, que es un húngaro que tiene muy buena pinta y que sobre todo está haciendo buenos números dentro de la FIBA Eurocup para este Falco. Si nos vamos a los alas pivot, por ejemplo, a los Keller, es una pieza importante, al igual que el polaco Simon Woklik, que dentro del esquema del técnico serbio de Konakop está funcionando bien, está carburando bien, y además decir de este Falco cosas positivas, porque va a ser un partido bastante importante para los universitarios, dentro de la partida particular de ajedrez que se va a vivir dentro de la cancha, porque estamos hablando de un equipo con muchísima rotación, con muchísimo reparto de minutos dentro de la FIBA Eurocup, y sobre todo lo hemos estado viendo en Falco en la primera fase de la FIBA Eurocup, que como decimos, además de esos más de 10 puntos por partido que promedian los hombres más importantes, los jugadores más importantes para Falco, UCAM Murcia se tiene que reservar muy mucho en el minutaje y ver cómo se puede repartir en el día de hoy, por lo que vimos el pasado fin de semana en Burgos. Veremos quién tiene la alternativa, quién tiene oportunidades hoy, sobre todo si se repetiría dentro del esquema de Sito Alonso una presencia importante con Lia Lilla, que es la gran esperanza de presente, pero sobre todo de futuro para este UCAM Murcia. Y tengo también muchísimas ganas de saber qué papel jugaría el base aquí, con el reparto de minutos y con poquito a poco darle más confianza dentro de competición europea a un Dani García que tiene que ir atesorando minutos y sobre todo ritmo de competición para que no se quede descolgado y para que también juegue minutos importantes. De Julius, que de sobra está totalmente capacitado para este UCAM Murcia, y Forres, que con su perfil de anotador, pero que tiene que meterlas o enchufarlas al principio del partido para seguir con esa confianza. Veremos cuál es la configuración del sistema. Y además me apetece muchísimo ver el duelo en la pintura, si hablamos de UCAM Murcia, entre Keller, si es Falco, y Kate o veremos, a ver, tengo dudas de si Sito va a apostar por Kate en el quinteto inicial o prefiere apostar por el pívot bajo, pero con más corpulencia y más físico, como es Devonte Keiko. En todo caso va a ser una contienda interesante, sobre todo de duelo de pintura y de prominencia en la penetración, donde UCAM Murcia además está haciendo muy fuerte, y lo estamos viendo con un Dylan Ennis que no solo tiene esa capacidad de tiro de campo a media distancia, sino que también se atreve incluso dentro o fuera del perímetro en la línea de 6,75. Bueno, pues mucha suerte esta noche al equipo murciano. Ya saben que vamos a estar muy pendientes y que además vamos a repasar más temas a la vuelta. Tramo final Ser Deportivos Región de Murcia, donde además en este miércoles tenemos que hacer un repaso a lo que nos dejó anoche la Copa del Rey de Fútbol Sala, Rubén. Sí, con victoria del Pozo Murcia a domicilio contra el Ejido, con resultado de 2-5 los octavos de final del torneo del CAO. El Pozo, que rompió el choque desde justo el inicio del partido, con Ligeiro haciendo de anfitrión en el marcador, minuto 2. Después Ricardo Mayor anotó en el minuto 3, por lo tanto se pueden hacer una idea de esa hegemonía del Pozo Murcia en el partido, con un 0-3 en total, porque Ligeiro firmó su segunda diana
antes del descanso. Ya en la segunda parte sí que es cierto que el Ejido redujo la ventaja con goles de Rufino y de Dela, con un 2-3 que por un momento inquietó al conjunto charcutero, aunque afortunadamente el Pozo Murcia supo reaccionar con 2 tantos más, Ricardinho y Ricardo Mayor. Independientemente, de manera cada uno independiente, con su cuenta y con su casillero particular para el definitivo 2-5. Un dominio claro del Pozo Murcia. Si hablamos de la primera parte, el Ejido que pretendió al menos la remontada, lo intentó así, pero el Pozo fue muy fuerte, solvente, y demostró que al final es el equipo que quería estar en la siguiente ronda, en este caso los cuartos de final de la Copa del Rey. También triunfo del Jimbi Cartagena ante Peñíscola, un partido con muchísimos goles que recuerda esos partidos de fútbol sala de antaño, con un 6-4 en el marcador en la prórroga, también en esos octavos de final, y que avanza a cuartos, con claves del partido importantes como gol Castejón, que marcó en el primer minuto, también abriendo su cuenta particular muy tempranera, fue el más madrugador de su equipo. Y hay que decir de este partido sobre todo que Peñíscola empató relativamente pronto el encuentro, y que al final Peñíscola supo darle la vuelta al marcador y aventajarse con el 1-3 al descanso. Valtiño, que recortó distancias para el 2-3, y ya en la segunda mitad sí que es cierto que hubo un reparto, ¿no?, de alternativas, sobre todo con ese empate a 3, con el 4-3 donde el Jimbi se hace grande, después el empate a 4 en ese particular juego de gato y el ratón, y en la prórroga Mellado, que inauguró con saque de esquina su cuenta, además de Valtiño sentenciando con el definitivo 6-4. Por tanto, un partido intenso, no exentos de dramatismo los últimos minutos si hablamos de la prórroga para el Jimbi Cartagena, aunque el conjunto melonero es cierto que demostró bastante más capacidad goleadora y capacidad de reacción aprovechando su buen momento de partido. Bueno, pues enhorabuena a Jimbi Cartagena, que con sufrimiento pasó adelante. También enhorabuena por su parte al Pozo Murcia. Estamos pendientes, insistimos, de las próximas horas del deporte de la comunidad y de cómo sigue ese partido en Huelva, en el Nuevo Colombino, donde está el UCA Murcia. Ahora mismo sigue en el descanso, el Recreativo de Huelva 0, UCA Murcia 1, gol de Juanma Bravo. Con este resultado estarían en segunda posición de ese grupo cuarto de segunda federación el conjunto universitario. Damas y caballeros, pórtense bien, sean buenos. Gracias por escuchar Radio Murcia, gracias por escuchar la SER en la región de Murcia. Ya saben que a las 3:20, González, nos vemos mañana. Sí, más vale, pasamos lista, como te gusta decir. Eso es, pasamos lista, pórtense bien y sean buenos. Así que chao, chao. Adiós. Es la hasta cosa. mañana.